efecto al control. Sería así. O sea, cuando la hoja se esterilizó, no fue diferente a la hoja que no se esterilizó. ¿Así es, Franco? Sí, había unas, en la hoja en sí, había unas pequeñas diferencias que después vimos, que era que en la parte cortada en una estaba más oscura que en la otra estaba blanco, Claro, de la que tiene lavandina. blanqueamiento producto del tratamiento con lavandina. Pero el agua, a ver lo que le pasó al agua, se mantuvo traslúcida después de haberla puesto a la hoja durante un día, ¿no? En agua. ¿Es así? Sí, estuvo varios días y sí, la que fue pasada por lavandina, el agua estaba totalmente limpia y la otra estaba turbia, creo que se dice. Bueno, efectivamente, entonces, si la lavandina tenía acción de limpiar a los microorganismos de superficie, lo que tienen que concluir como futuros investigadores es que se evidenció el efecto esterilizante de la lavandina, porque no había material descompuesto digamos, en el vaso, pero efectivamente una hoja entonces puesta en agua que esté libre de contaminantes no tiña el agua de verde. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, ahora lo voy a relacionar con los tejidos de la planta y los componentes de la célula vegetal. Pero la pregunta que te hago es, cuando lo pusiste en detergente, ¿pasó algo diferente a la lavandina o no? Sí, muchísimos cambios. El agua, en el agua está verde, comparada con la que no fue con detergente, y en la hoja está casi negra, o sea, quedó oscura. Y la Bueno, otra quedó verde. Bueno, acá Franco le da de libro. A ver, esto tranquilamente podría haber sido un experimento en el laboratorio. Lo hubiéramos hecho con tubitos de ensayo, con agua destilada, con aquello, con lo otro, pero el resultado del libro lo hubiéramos tenido igual. ¿Y por qué? Nosotros cuando sugerí este experimento estábamos viendo la ultraestructura de los cloroplastos como organelas fotosintéticas de la hoja. Y les decía que en esos cloroplastos no están huecos adentro, sino que tienen un sistema de todo tipo de endomembranas, como si fueran con los mismos componentes que tienen las membranas plasmáticas. Los componentes de membrana plasmática, ¿de qué naturaleza química tienen? ¿Qué tipo de moléculas son las más abundantes? Esto es importante, chicos, para probar, ¿eh? Lípidos y proteínas, ¿no? ¿Qué tiene la membrana? Lípidos y proteínas. Perfecto. Cuando ustedes comen un asado y queda mucha grasa, o sea, quedan muchos lípidos en el plato, ¿usan lavandina o detergente para sacarlos? Detergente. Detergente. Es un tensioactivo que diluye y solubiliza compuestos hidrofóbicos lipídicos, ¿no? Entonces, con lo que están viendo a través de este resultado tan positivo que les dio, es que la clorofila es una molécula que se dice que es como un chupetín, tiene una cola y un palito, ¿no? Digamos, como si fuera la composición digamos, respondiendo a la naturaleza hidrofóbica, una cola de un ácido graso del tipo a los que están en la membrana plasmática y la hace afín. Acuérdense que las cosas, el agua es afín con lo hidrofílico y todos los lípidos son afines con lo hidrofóbico. Entonces, a ver, la clorofila con esa cabeza y esa cola hidrofóbica se pega a las membranas plasmáticas y excepto que la estén disolviendo con algún detergente, después no sería soluble en agua. Por eso es que la hoja esterilizada con lavandina, nada más que esterilizada, la ponen en un florero y la clorofila no es soluble en agua. Por eso al cabo de un día o de una semana el agua sigue blanca. Por la clorofila, que tiene características hidrofóbicas, que está en las membranas de esa ultraestructura interna del cloroplasto, conjugándose con otros lípidos y con muchas proteínas, es soluble en detergente. No es soluble en agua. Por eso es cuando le ponen detergente el agua se pone verde. Se disolvió la clorofila. ¿Por qué? Por su naturaleza lipídica y su localización en las membranas
ultraestructurales en las membranas internas del cloroplasto. Al margen de que el detergente que le pusieron no selecciona que solamente se estén rompiendo las membranas del cloroplasto, se rompen todas las membranas de la célula. Se rompe el sistema de la membrana celular, las membranas de las mitocondrias, pero entre ellas también las que tienen las membranas que sostienen, que tienen como anclada la molécula de clorofila. ¿Vieron cuánto enseña un experimento? Capaz que para el examen final se olvidan muchos detalles de la materia, pero quizás no se olviden este comportamiento de la clorofila asociado a su naturaleza química. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bueno, y si hay dudas, si hubiese dudas, mucho mejor también para seguir, no necesariamente ahora. Cuando tengan dudas, las plantean en el chat, las vamos viendo, la clase que viene. Pero bueno, ahora le agradezco a Ceci que se complete este espacio, porque vieron cómo un pequeño juego de prueba puede hacer que algo lo aprendan para siempre. También ese es otro aprendizaje para seguir probando cosas. Capaz que hoy de la clase de raíces queda alguna otra experiencia, alguna otra propuesta. No sé si por ahí sale. Sí, sí. Bueno, gracias, Ceci. Si yo sigo por el chat atendiendo la clase, me voy a sacar la cámara pero estoy por acá. Bueno, vamos a ir arrancando entonces, ya son las 14:12. Voy a compartir la pantalla. Bueno, ¿están viendo? Sí, profe. Bien. Sí, ahí se ve. Bueno, hoy vamos a hablar entonces vamos a empezar con los órganos de la planta y vamos a hablar de la raíz. En esta fotografía están viendo unas raíces aéreas con mucho crecimiento ya en grosor de estas raíces. Estas raíces pertenecen a árboles que viven en las zonas tropicales. ¿Sí? Fíjense, se llaman raíces tabulares y como son árboles muy grandes y cubren la entrada de una casa como abandonada. En la teoría de hoy, entonces, vamos a abordar tantos aspectos morfológicos, o sea, de las formas de las raíces, anatómicos, referido a los tejidos, y algunos aspectos fisiológicos también. Vamos a arrancar, entonces, tomando un poquito los conceptos de la clase anterior de semilla, ¿sí? En la que habló Claudia, y había dicho cómo estaba conformada esta semilla. Estaba formada por un embrión, sus reservas y una cubierta seminal que protege justamente a ese embrión. En este caso, la semilla ya entró en proceso de germinación, ¿sí? Vemos que ya emergió la radícula, ¿sí? Y la parte aérea también. Este proceso de germinación que está muy relacionado entonces con la imbibición de la semilla, o sea, de la entrada de agua a la semilla, que es la que efectúa y moviliza las reservas para que justamente tanto la raíz como la parte aérea puedan ir creciendo. En esta oportunidad, entonces, nosotros hoy nos vamos a dedicar al crecimiento justamente de la raíz. Acá les dejé un link acá abajo para que vean cómo es una toma en un microscopio de fluorescencia, cómo va emergiendo justamente la radícula de una semilla. Eso para cuando tengan tiempo y lo puedan ver, es muy cortito igual. Y bueno, entonces esta semilla dice, me estoy transformando, o sea, algo está pasando dentro de ella para que justamente crezcan tanto las raíces como la parte aérea. Bueno, y vamos a definir entonces un poco lo que es la raíz, ¿sí? Ya más o menos todos saben, es un órgano generalmente subterráneo, pero también las hay acuáticas y aéreas. Nosotros nos vamos a centralizar más que nada en las raíces que son subterráneas. ¿Y cuáles son sus funciones? Principalmente, entonces, fijación de la planta al sustrato. También absorben agua y sustancias disueltas en ella. Además, se ocupan de transportar esa agua que absorben, en parte, y los solutos, a todas las partes aéreas de la planta, ya sea el tallo, las hojas, flores, frutos. Y también cumplen una función de almacenamiento, algunas de ellas.
Con respecto entonces a la primera función, que es de fijación o de anclaje, tenemos que ver por qué y cómo doblan las raíces. Nos preguntamos cómo sucede esto. Pero antes de hablar de eso necesitamos un poco definir lo que es un tropismo o una anastia. ¿Qué han visto en Introducción a la Biología sobre estos términos? ¿Les suena? A mí no me suena, no sé, no estoy segura. Les pregunto, puede que no lo hayan visto, pero por ahí sí. No. Creo que no. A mí tropismo me suena como a respuesta a estímulo, como relacionado a eso. Bien, bueno, entonces, por un lado, los dos son respuestas de un órgano a estímulos externos, tanto el tropismo como la anastia. ¿Cuál es la diferencia? El tropismo, esa respuesta que genera ese órgano, es irreversible. En cambio, la anastia es reversible, ¿sí? Nosotros vamos a ver ahora, entonces, cómo crecen las raíces. Está relacionado con lo que es el tropismo y en el geotropismo, ¿sí? Geotropismo que se llama positivo porque crecen atraídos por la gravedad. Acá abajo en esta filmina también les dejé un videíto muy cortito que habla justamente sobre los tropismos. Y bueno, entonces como les decía, estas raíces que crecen a través de este tropismo, que es el gravitropismo, ¿sí? Atraídos por la gravedad. ¿Cómo se genera entonces, no? Esta respuesta. Acá ustedes a la izquierda tienen un corte longitudinal, ¿sí? De un ápice de raíz. Es como si yo tuviera, no sé si me están viendo a mí, un lápiz y lo corto así longitudinalmente. Ya habían visto igual un ápice de raíz. Claudia puso varias fotografías. ¿Cómo está formado este ápice de raíz? Tiene una parte que se llama cofia, ¿sí? Que es el extremo de este ápice radicular. Luego, por encima, las células meristemáticas, esas células que están en continua división y que van a dar origen a los meristemas primarios, que a su vez después van a dar origen a los tejidos primarios, que ahora después ya vamos a ver. Pero ahora nos vamos a centrar en la parte esta del extremo, que es la caliptra o cofia. Lo pueden encontrar con esos dos nombres. En esta fotografía tienen un detalle de esa caliptra o cofia, donde se ven muchas células también dispuestas en forma columnar, ¿sí? A este tipo de disposición se lo llama columela, no importa ese nombre, pero se los digo como para que por ahí si lo leen o lo escuchan. Y en estas células columnares se encuentran unos estatolitos, que son ni más ni menos que gránulos de almidón agrupados en unas estructuras que se llaman amiloplastos. ¿Qué pasa con estos estatolitos? Hay una hipótesis entonces propuesta que dice que esos amiloplastos que están en estas células, sobre las paredes de una de las células, al presionar sobre el retículo plasmático de las células, ¿sí? De esa propia célula donde están esos estatolitos, lo que sucede es que provocan la salida de iones calcio. Entonces, esos estatolitos, sumado a la presencia de esos iones calcio y a su vez a efectos de hormonas vegetales, que como ya mencionó Claudia en teorías anteriores, las hormonas son sustancias que tienen las plantas que actúan en muy pequeñas cantidades. En este caso, es una hormona que estimula el crecimiento. En este caso se llama anauxinas, ¿sí? Pero entonces, la suma de esos estatolitos que presionan en el retículo plasmático, más las salidas de iones calcio, más la actividad de esta hormona de crecimiento, que en este caso se llama auxina, provoca justamente el crecimiento de estas raíces, ¿sí? Provocando lo que nosotros llamamos un gravitropismo positivo. No voy a ahondar mucho en este tema porque ustedes en el trabajo práctico van a hacer una experiencia muy linda, ¿sí? Sobre justamente cómo se genera el crecimiento de estas raíces. Y bueno, y van a leer también material teórico, así que van a poder ahondar en este tema. ¿Qué pasa con otra de las funciones de las raíces?
absorción de sustancias disueltas en el agua. Pero tenemos que tener en cuenta que el nitrógeno es abundante en el aire, pero no se encuentra disponible para las plantas. Fíjense entonces la composición atmosférica en el aire del nitrógeno, 78% con respecto a otros gases. Entonces, en la atmósfera el nitrógeno existe como gas, pero las plantas lo incorporan en otras formas, como en nitratos o amoníacos, ¿sí?, a través de las raíces. Entonces, ¿cómo es que hacen para incorporarlo? Para ello, las plantas han hecho alianzas íntimas, ¿sí?, con bacterias y hongos viviendo, bacterias y hongos en simbiosis. En el caso entonces de las bacterias que se asocian con las plantas, son bacterias fijadoras de nitrógeno, ¿sí?, se asocian con las plantas formando nódulos. Entonces, estas bacterias lo que hacen es tomar el nitrógeno atmosférico, que las plantas no lo pueden incorporar por sí mismas, y lo modifican en nitratos o en amoníaco, y así quedan disponibles justamente para ser utilizado por las plantas. ¿Qué pasa en la relación simbiótica entre las plantas y los hongos? ¿Sí? Se forma una asociación también que se llama micorriza, y estas micorrizas absorben y transportan otros nutrientes esenciales como el fósforo, zinc, magnesio y el cobre, que están disponibles para la planta. Entonces los hongos se benefician obteniendo fotoasimilados de la planta y a su vez le facilitan los hongos a la planta justamente estos micronutrientes. Acá en la foto están viendo, hay distintos tipos de micorriza, no vamos a entrar en el detalle. Hay endomicorrizas, que son las que se crecen a través de los tejidos de la raíz, como se ve en este esquema, y ectomicorrizas, que son las que están por fuera de los tejidos de las raíces, que bueno, como una foto que se ve acá en las plántulas de pino, ¿sí? Vamos a empezar a hablar, voy a nombrar yo muchas especies, nombres de especies, entre paréntesis sus nombres vulgares, es más que nada para que se vayan familiarizando, ¿sí?, con las especies. Bien, ahora entrando a lo que es estructura morfológica de las raíces. Los tipos de raíces según la colonización en el suelo. Tenemos dos tipos principales de raíz, ¿sí? La raíz que es axonomorfa o pivotante, donde tenemos una raíz principal y raíces secundarias, ¿sí? Y en general están presentes en las dicotiledóneas, ¿sí? No sé si alguna vez desenterraron, por ejemplo, una planta de diente de león. ¿Saben cuál es el diente de león? Sí, es la amarillita, puede ser. Una que tiene flor amarilla. Sí, ese que tiene una flor amarilla que en realidad no. ¿Cómo? Uy, se escucha muy cortado. Súper larga la raíz. Esta raíz principal es muy larga, sí, tiene varias raíces secundarias. Sí, es esa planta que tiene una inflorescencia, ¿sí? No es una flor amarilla que ya vamos a ver también en la clase de flor. O sea, son muchas flores. A pesar de que ustedes la miran y dicen, no, es una flor, no, son muchas flores. Y cuando se produce la fecundación, ahí se generan semillas y frutos. Y que tienen como unos pelitos esos frutos, que es el famoso panadero que ustedes ven, ¿sí? Bueno, esa planta, ese tipo de planta, que es una dicotiledónea, entonces presenta este tipo de raíz, la raíz pivotante o axonomorfa. ¿Qué pasa con las raíces de las monocotiledóneas? ¿Sí? Ya nos vamos a ir familiarizando entonces con estos términos. Dicotiledonia, recuerden que son plantas que poseen dos cotiledones en su semilla. Y las monocotiledonias, las que presentan un solo cotiledón en su semilla. Bueno, estas monocotiledonias generan raíces que se llaman fibrosas o en cabellera. O sea, no presentan una raíz principal, como en el caso de las dico, sino que se generan muchísimas raíces y por su aspecto los llamamos fibrosas o en cabellera. Podemos hablar también de adaptaciones o modificaciones de las raíces, ¿sí? Tenemos, habíamos dicho que una de las funciones de las raíces era almacenar nutrientes.
Entonces tenemos raíces que almacenan, ¿sí? Como es el caso de esta foto que tenemos acá a la izquierda, que estoy señalando. Zanahorias. Zanahorias, bien. Y por otro lado, otro tipo de raíz que también almacena. ¿Qué es esto que ven acá? Remolacha. Remolacha. Entonces, hay muchas más raíces que almacenan. Yo les pongo 2 ejemplos acá. Probablemente en el práctico vean muchos más ejemplos, ¿sí? Entonces, zanahoria y remolacha, las raíces se han adaptado y están modificadas, ¿sí? Para ser raíces de almacenamiento, ¿sí? En este caso pueden tener almidón, proteínas. Otra modificación de las raíces son las raíces que se llaman fúlcreas, ¿sí? Que sirven de anclaje de las plantas, como pasa, por ejemplo, en el caso del maíz. Estas raíces se generan a partir del tallo y van hacia la tierra, ¿sí? Para soportar, digamos, el peso de toda la planta, ¿sí? Ancla, digamos, a la planta al sustrato. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en el maíz. Y por otro lado, también tenemos un caso que no es muy común, que son otra modificación de las raíces, que son las raíces fotosintetizadoras en las orquídeas. Es un caso poco común este, ¿no? Bueno, ¿y cómo crecen esas raíces? Hay distintos tipos de origen, ¿sí? Tenemos raíces de origen embrionario, ¿sí? Que son estos que estamos viendo acá. Estos cortes, esos de esquemas, digamos, que Claudia también ya mostró, un corte longitudinal de un grano de maíz, ¿sí? Y por otro lado, un corte longitudinal de un poroto, una semilla de poroto. Y decimos que son de origen embrionario porque las raíces se generan a partir entonces de la radícula, ¿sí? De cada uno de estos embriones. Por este lado, por una parte, entonces, en el maíz tenemos el embrión, que es todo esto, ¿sí? Y en este caso, tenemos el embrión de la dico. Entonces, las raíces se van a generar a partir de la radícula de cada embrión, tanto en mono como en dico. Pero también pueden tener otro origen las raíces, ¿sí? Que se llaman de origen adventicio. Estas raíces que se generan de otra parte de la planta, no de la semilla, como es el caso en este de tallos, ¿sí? Fíjense estas raíces que yo les nombraba hace un ratito, que son raíces modificadas, que son las fúlcreas, son raíces de origen adventicio, porque crecen a partir del tallo de la planta de maíz. En este caso, es una planta que también está generando raíces adventicias de un tallo, ¿sí? Y en este caso también vemos que hay pequeñas raíces que se están generando también a partir de un tallo, pero también se pueden generar raíces de origen adventicio a partir de las hojas de las plantas, ¿sí? En este caso no puse ninguna foto. Pero tenemos que hacer una salvedad en el caso de las monocotiledonias, ¿sí? La raíz que veíamos hace un ratito, que se generaba de manera embrionaria a partir del embrión de esa semilla, tiene vida corta y es reemplazada por raíces adventicias. ¿Qué quiere decir entonces? Que el sistema ese que nosotros veíamos de raíz fibrosa o en cabellera de las monocotiledonias son todas raíces adventicias. Esto no está pasando, digamos, en las dicotiledonias, que sí tiene todas raíces embrionarias, ¿sí? Bueno, y ahora pasamos de lo que es las formas de las raíces, ¿sí? A lo que es ver un poco los tejidos de las raíces. Acá en este dibujo estamos simulando un poco qué es lo que podríamos llegar a ver con una lupa, que bueno, que es, en realidad es mentira, es un esquema, un dibujo ilustrativo, porque en realidad los tejidos con lupa no los podemos llegar a ver, sí o sí tenemos que utilizar un microscopio. Vamos a repasar entonces un poco, ¿sí? Para ver justamente estos tejidos que componen la raíz, los meristemas,
que van a dar origen justamente al crecimiento de estas raíces. En este caso, primero vamos a hablar entonces del ápice de la raíz. También ya vimos hoy un ápice. Claudia también les ha mostrado muchas veces dibujos de ápices. Hoy les comenté yo entonces el extremo de este ápice. ¿Qué te lo pasa vos? ¿Cómo? No, pues yo. Entonces tenemos en este ápice radical, sí, la cofia o la caliptra, que yo les decía que lo pueden encontrar con los dos nombres. Inmediatamente por encima de esta cofia protege, digamos, a lo que son las células meristemáticas, que están en esta zona, muchas células que están en continua división. Esas primeras células meristemáticas que están en continua división son las que van a dar origen a los meristemas primarios, ¿sí? Protodermis, procambium y meristema fundamental. Cada uno de estos meristemas primarios va a dar origen a distintos tejidos. La protodermis va a dar origen a la epidermis, el procambium va a dar origen al ciliema y al floema primario, ¿sí? Y el meristema fundamental va a dar origen a los tejidos parenquimáticos, colenquimáticos y esclerenquimáticos. Si vemos un detalle, entonces acá en este esquema tenemos representado una planta. En este cuadradito chiquitito está señalizando justo un ápice radical, ¿sí? Donde vemos la cofia, caliptra, o también lo pueden encontrar con el nombre de pilorriza. Esta caliptra está protegida por una vaina de mucigel, ¿sí? Que favorece la penetración de estos ápices radicales en el suelo. Y acá vemos también las zonas de pelos radicales, ¿sí? Por donde se produce la absorción del agua y los nutrientes. Y por encima de estos pelos radicales, raíces ya laterales. Esto es lo que sería una raíz, un ápice o una raíz principal, ¿sí? Una raíz pivotante sería esta, o axonomorfa. Profe, una Sí. pregunta. Sí. ¿Ese mucigel es el que a veces se ve cuando hidratamos semillas como la chía, esas que son semillas chiquititas? No, ¿Que se forma como una pasta? Sí, cuando uno pone semillas en agua, lo que pasa es justamente eso, que se secreta como algo gelatinoso, ¿sí? Sí. Pero no tiene que ver con la vaina, digamos, de mucigel de los ápices radicales, porque ahí todavía no emergió la radícula, ¿sí? Son sustancias que poseen la semilla, ¿sí? Sí. Bueno, y pasando entonces por este ápice, esta imagen que es de microscopio óptico, y volviendo a un esquema, ¿sí? Podemos diferenciar las distintas zonas, ¿sí? En este ápice radical. Ya habíamos visto entonces la cofia, la caliptra o pilorriza, como lo quieran llamar. Tenemos las células meristemáticas principales, ¿sí? Que acá lo denominan como centro quiescente, no importa ese nombre, son las primeras células meristemáticas que están en continua división. Estas células meristemáticas, ¿sí? Son las que van a dar origen, como les decía hace un rato, a los meristemas primarios. Entonces, a esta zona que tienen con esta llavecita de este ápice radical la llamamos zona meristemática, ¿sí? Luego, ¿sí? Una vez que se diferencian los meristemas primarios, vamos a tener procambium, meristema fundamental, y protodermis, que como ya les había dicho, cada uno de ellos va a generar un tejido diferente. En esta zona donde se encuentran los meristemas primarios y las células empiezan a duplicarse en longitud, como Claudia les comentaba la vez pasada, luego de la zona meristemática viene la zona de elongación de las células, ¿sí? Todavía no se diferenciaron los tejidos. Primero viene la zona de elongación, donde las células duplican su longitud, y luego sí encontramos la zona de maduración, ¿sí? Que es donde los tejidos se diferencian y donde vamos a ver ya una epidermis, ¿sí? Vamos a ver ya parénquima o colénquima, y ya vamos a tener diferenciados también lo que es el tejido vascular, ya sea xilema y floema.
Esta es una imagen de una fotografía también de un corte longitudinal, de un ápice de raíz, de una planta que tiene propiedades medicinales. Es una planta nativa, Cufea glutinosa, que podemos encontrar nosotros acá en Sierra de los Padres. Esta fotografía me pareció interesante ponerla porque bueno, es de un trabajo que se realizó en la facultad, en nuestro laboratorio, en el grupo de investigación al cual pertenezco. Y bueno, es un trabajo que también yo soy coautora y bueno, me pareció interesante ponerlo para que vean justamente todas las zonas que podemos también diferenciar en este ápice radical. Fíjense la zona entonces de la caliptra o de la cofia, una zona también meristemática donde las células están en continua división y luego la zona de elongación, donde las células duplican su longitud. Acá no estaríamos viendo la parte de la zona ya de diferenciación, ¿sí? No vemos los tejidos, sino solamente estamos viendo meristemas primarios, tejidos de meristemas primarios. Bien, si yo entonces ese ápice radical, ¿sí? En la zona de los pelos absorbentes hago un corte transversal y hago un esquema, voy a diferenciar algunas zonas principales de la raíz. Esto es entonces en corte transversal. Tengo la raíz y la corto transversalmente. ¿Qué zonas principales voy a observar? Voy a observar una rizodermis, que vendría a ser la epidermis, ¿sí? De la raíz, que en este caso presenta y contiene los pelos absorbentes. Voy a observar una zona de córtex o corteza que está formada por tejido parenquimático, ¿sí? Proveniente del meristema fundamental, que es todo esto que ven acá de naranja. Y en el centro es lo que se llama cilindro vascular, que está ocupado por el tejido vascular, justamente, xilema y floema, que como ya vieron en el trabajo práctico y habrán visto que los tejidos, tanto entonces y también en la clase de tejidos con Claudia, los tejidos vasculares, ¿sí? Ya sea el tejido cilemático o floemático, son tejidos compuestos, ¿sí? O complejos. Están formados por más de un tipo celular. Y acá en este dibujo de la derecha, bueno, se trató de dibujar, digamos, con células, representando células, también cada una de estas zonas. Entonces, lo que vamos a abordar ahora son los tejidos pertenecientes al crecimiento primario, o sea, el crecimiento en longitud. En este caso, vamos a diferenciar entre mono y dico. La figura o la foto que están viendo ahora es de una planta monocotiledónea. Las monocotiledóneas, las raíces de las monocotiledóneas no poseen crecimiento secundario. Sus tejidos son totalmente de origen primario. ¿Y qué tejidos podemos entonces encontrar? De afuera hacia adentro, ¿sí? Tenemos la epidermis, que es esta que está señalada acá, que es la parte más externa de este corte, que posee también pelos absorbentes, o sea, células epidérmicas que se diferencian en pelos, ¿sí? Encontramos una corteza, que es todo esto que rodea, que está por debajo de la epidermis, ¿sí? Que en este caso es tejido parenquimático, ¿sí? Proveniente del meristema fundamental. Vamos a encontrar dos tejidos o dos capas de células, digamos, muy características en las raíces, como son la endodermis, que vendría a ser la capa más interna de lo que sería la corteza. O sea, esta corteza en su capa más interna se diferencia en ese tejido que se llama endodermis, que tiene características muy particulares que lo vamos a ver dentro de un rato, ¿sí? Y por debajo de la endodermis vamos a encontrar otro tejido también particular que se denomina periciclo. O sea, tanto endodermis como periciclo son tejidos propios de la raíz. Aunque pueden leer trabajos que digan que suelen encontrar endodermis en el tallo y a veces también en las hojas, ¿sí? Pero nosotros en este curso lo vamos a tomar como que son tejidos propios de la raíz.
no los vamos a encontrar en otros órganos de la planta. Por debajo, entonces, del periciclo, vamos a encontrar ya tejido vascular, que son estos huecos que ven acá, en realidad son el lumen de las células que pertenecen al tejido cinemático, que se llaman elementos de vaso, ¿sí? Habrían visto entonces dentro de lo que es el tejido cinemático que era un tejido compuesto y hay elementos de vaso, que son las células que conducen el agua, pero también además hay células parenquimáticas y fibras acompañando a esos elementos de vaso. Y entre estos elementos de vaso, este tejido cinemático, ¿sí?, que se ve con un lumen celular muy grande, ¿sí?, entre ellos hay tejido floemático. Fíjense que, bueno, lo que es el tejido floemático, las células no se ven con un lumen grande, sino que se ven más pequeñas, ¿sí? Casi ni las podemos distinguir. Ahora ya después vamos a ver algún corte donde las podamos ver mejor, ¿sí? Y en el centro, en el caso de las monocotiledonias, podemos encontrar una médula, que también está formada por células parenquimáticas. Esa médula que también proviene entonces de un meristema fundamental. Y acá, bueno, como curiosidad, digamos, está emergiendo una raíz secundaria que ya ahora también vamos a ver cómo se generan esas raíces. Si ahora pasamos a las dicotiledonias, seguimos con el crecimiento primario, o sea, el crecimiento en longitud, ¿sí?, de la planta o de la raíz. En este caso, estamos viendo entonces cortes transversales, ¿sí?, de una raíz, de una dico que se llama, estas de ranunculus, ¿sí?, o nombre vulgar es marimonia. No sé si alguna vez alguno habrá tenido plantas de marimonia en su jardín. Son muy vistosas. Pero bueno, principalmente también podemos reconocer, ¿sí?, los mismos tipos, los mismos tejidos, ¿sí? De afuera hacia adentro, acá en un corte más general, la epidermis, que es todo lo que cubre el cuerpo del vegetal, ¿sí? Recuerden, es como si fuera nuestra piel, la epidermis recubre todo el cuerpo del vegetal. Luego tenemos corteza, fíjense que acá la corteza es importante. Y fíjense que las células adentro contienen algo. Esta corteza puede ser que esté almacenando algo, ¿sí? Pueden ser almidón, no lo sabemos si no hacemos una tinción, digamos, específica para ver qué es almidón. Y luego en el centro el cilindro vascular, ¿sí?, donde acá tenemos una ampliación justamente de esa zona, de ese cilindro vascular. Y podemos reconocer entonces los mismos tejidos que veníamos nombrando en las mono, la capa más interna de la corteza, la endodermis, que yo les había dicho que es un tejido particular, porque presenta unas bandas, ¿sí?, que son de suberina, que son estas bandas que están viendo de color más rosa oscuro, ¿sí?, tirando a un fucsia, que se ven cada tanto, acá sobre la endodermis. La suberina son sustancias grasas, ya después ahora vamos a ver cuál es la función que cumple esta endodermis en la raíz. Y por debajo de esta endodermis, una capa de células, puede haber una o más, depende de la especie, de periciclo, otro tejido particular que yo les decía que solo vamos a encontrar en las raíces, ¿sí? Y acá vemos en el centro xilema. Todo esto es tejido cinemático, ¿sí?, con células que tienen el lumen más grande y el lumen más pequeño, ¿sí? Y entre el xilema, parecen como si fueran como unos casquetes, pero no son casquetes, ¿sí?, es el tejido floemático, todo esto que se ve acá. Fíjense que acá, contrariamente a lo que vimos en mono, ¿sí?, no tenemos una zona medular central formada por células parenquimáticas, sino que toda la parte central del cilindro vascular está ocupado, ¿sí?, por el xilema. Bueno, podemos hablar también entonces de la formación de raíces laterales o secundarias, y ahí entra la presencia de este tejido que todavía no se había nombrado, ¿sí?, cuál era su función, el periciclo, ese tejido que está por debajo de la endodermis. Bueno, justamente el periciclo
¿sí? Participa en lo que es la formación de raíces laterales. O sea, las raíces laterales se originan a partir de este tejido que se llama periciclo. En este caso también es un ejemplo de una raíz, en este caso de ranunculus, ¿sí? Con crecimiento primario y la formación entonces de una raíz lateral. Acá se aumentan, por ahí se ve un poquito mejor, a ver si puedo aumentar para que vean el detalle de, bueno, el periciclo, endodermis y periciclo, la foto no es muy nítida, así que se ven como juntos, pero en realidad, si esta raíz lateral se está generando del periciclo. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Ay, se me queda muy grande, me parece. Y ahora se me fue muy chiquita. Bueno. Bien. Estas fotografías son también de crecimientos de raíces laterales, pero en este caso, ¿sí? Acá se está generando la raíz lateral, ¿sí? A partir del periciclo. Fíjense que este es tejido de la endodermis, que a medida que se va emergiendo la raíz lateral, si lo va empujando esta raíz que va emergiendo, este ápice nuevo de una raíz lateral que va emergiendo, va empujando las células de la endodermis, esa endodermis que está por fuera del periciclo, y llega un momento, obviamente, que sigue el crecimiento y estas células se rompen, ¿sí? En este caso, es el crecimiento de una raíz lateral de tomate, de Solanum. También puse estas fotos que son cortes transversales de esta raíz, de un trabajo de Cristina Lombardo. Cristina Lombardo es una de las jefes de trabajos prácticos que está a la tarde, que también trabaja en anatomía y trabaja en el laboratorio en el que estoy yo, en el laboratorio de botánica, y me parece interesante que vieran, ¿sí? Cómo se ve justamente un corte transversal de una raíz lateral. En este caso, fíjense que en el centro tienen tejido cilemático. Son estos elementos que se ven acá con el lumen más grande. Y rodeando, ¿sí? Hay tejido floemático. El resto sería corteza, ¿sí? Células parenquimáticas. Y por fuera estaría la epidermis, ¿sí? O la rizodermis. Es lo mismo. Bien, y yo les había dicho que íbamos a ver un poco entonces cuál era la función que cumple la endodermis presente en estas raíces, ¿sí? Lo que hace la endodermis entonces es permitir el paso de determinados solutos, ¿sí? Hacia el interior de la raíz. Esta endodermis se desarrolla en la mayoría de las plantas vasculares y, como les contaba, es el límite interno del córtex, o sea, la capa más interna de la corteza. Digo en la mayoría de las plantas vasculares porque hay especies de helechos, ¿sí? Que no poseen endodermis en sus raíces. Entonces, cuando estos tejidos de la raíz empiezan a madurar, ¿sí? Estamos en la zona de diferenciación de ese ápice radical, si se acuerdan que vimos hace un ratito, ¿sí? Se empiezan a diferenciar los tejidos. También empiezan a aparecer en las paredes radiales y transversales de estas células de la endodermis, que están dibujadas esquemáticamente acá, estas células amarillas, ¿sí? Empiezan a aparecer entonces estas bandas de Caspary, que nosotros las llamamos, que no son ni más ni menos que depósitos de suberina, que están señalizados acá con rojito, en las paredes justamente de estas células. ¿Sí? Que yo les había dicho entonces que esta sustancia, esta suberina, está formada por sustancias grasas. Un poco acá entonces está representado en este esquema el corte transversal de la raíz, ¿sí? Y un detalle, ¿sí? De cómo sería, digamos, el transporte del agua y los solutos ingresando a través del pelo radicular, ¿sí?
pasando a través de la corteza. Ya lo había señalado Claudia en la clase anterior, cómo era el paso del agua, ¿sí? Cuáles vías podía llegar a tener el paso del agua a través, digamos, desde el pelo radicular y a través de toda la corteza, ¿sí? Tenemos 2 vías, ¿cuáles eran? ¿Cómo era la pregunta, profe? Perdón. ¿Cómo ingresa el agua a través de los pelos radiculares? ¿Sí? ¿Cómo ingresa a la raíz? Por medio de 2 vías. Ceci, perdón. Sí. ¿Te puedo hacer un comentario? Yo no hablé tanto de las vías, sino más bien de los compartimentos que implican membrana y los que no por ahí si lo asociamos Bien. a la palabra compartimentos, ellos pueden interpretarlo mejor como que es una posibilidad para la vía o el viaje del agua. No sé si me explico. Bien, entonces Claudia nombró que había 2 tipos de compartimentos. Claro. Por las cuales podría llegar a entrar el agua. ¿Sí? Exacto. Bien, entonces, entre las células, entre los espacios intercelulares, que está señalado acá con rojito, que lo llamamos la vía apoplástica o la ruta apoplástica, entre los espacios intercelulares de las células, o bien a través de una ruta simplástica, que es a través, ¿sí?, del simplasto de las células, o sea, atravesando las células. Claro, perdón, Ceci, pero esto es importante. Nosotros lo veníamos viendo como una estructura determinada por las paredes, por todo lo que está por fuera de la membrana plasmática, o sea, incluye a las paredes, a las células muertas y a los espacios intercelulares. Esos 3 compartimentos son los que utiliza el agua cuando se interpreta que recorre vía apoplástica. ¿Cuál sería la vía apoplástica? Cuando el agua atraviesa, reitero, por las células muertas, por las paredes celulares o por los espacios intercelulares. Contrariamente al compartimento simplasto, que es todo lo que implica desde la membrana hacia el interior de la célula, todo el sistema de membrana. Cuando el agua recorre ese sistema de membrana, se dice que la vía es simplástica. Bien, en este caso, como no tenemos células muertas, ni bien ingresa el agua a través de los pelos radicales, va a ir a través de, entonces, los espacios intercelulares, ¿sí?, que tenemos acá marcado con rojo, espacios entre las células, y por otro lado, entonces, y las paredes. Y las paredes, y como bien dijo Claudia hace un rato también, la ruta simplástica atravesando, ¿sí?, las membranas de la célula. Son las 2 posibles vías de entrada que tienen hasta que llegan a la endodermis. ¿Y qué pasa cuando llegan a la endodermis? Acá tenemos otro dibujo, por ahí es un poquito más claro, no sé. Entonces, esta agua que ingresa a través de los pelos radicales puede difundir libremente por toda la corteza. Acuérdense que teníamos epidermis, pelos radicales. Todo esto sería la corteza o el córtex, depende de cómo lo quieran llamar. Pero, ¿qué pasa? Pueden entrar tanto el agua y los nutrientes vía apoplasto como vía simplasto. Pero, ¿qué pasa cuando llegan a la endodermis? Que tiene toda esa banda de suberina, tanto en las paredes radiales como tangenciales. ¿Qué les parece que pasará? Y la banda vendría a ser hidrofóbica, porque no dejaría pasar agua. Entonces, ¿podrá pasar vía apoplasto? O sea, entre espacios, entre las paredes de las células. Si yo tengo las paredes de la endodermis selladas con estas bandas de suberina. No. No, Pasaría entonces. por ahí plasmodesma. Plasmodesma se llaman las uniones intercelulares. Está sellado todo eso. Ah, también. Todo. Todo sellado está. Forzosamente, ¿cuál es la vía que va a tener que pasar? La simplástica. La simplástica, ¿sí? Como es este detalle, entonces, que tienen acá la flecha celeste, ¿sí? Cuando se encuentra con la banda, entonces, de suberina que recubre a las células de la endodermis, sí o sí no tiene otra opción que pasar por la vía simplástica, porque
las paredes de estas células están impregnadas justamente con esa suberina. Entonces, así de esta forma, este tejido controla el paso de los iones, o sea, cuáles son los iones que van a pasar y cuáles no, hacia lo que sería, ¿sí?, el sistema vascular, y de ahí ya a distribuirse a toda la planta. No vamos a hablar hoy de cómo asciende el agua, porque eso tiene que ver con el transporte a través del xilema, que eso lo van a ver con Claudia en unas clases un poquito más adelante. Pero bueno, lo que sí tienen que tener en claro es cómo ingresa el agua, ¿sí?, desde los pelos radicales hasta llegar a lo que sería el cilindro vascular. Y una vez que se encuentran con las células muertas, ¿sí?, ¿a qué vía volvemos? ¿Recuerdan? A la apoplástica. A la apoplástica. Bien. Bueno, entonces, esto lo van a... Sí, por ahí un punto a destacar es que después que pasan las células de la endodermis, se retoma la vía apoplástica, como bien dijeron, pero además continúa la simplástica también, o sea, conviven las dos vías. ¿Eso quedó claro? Sí, yo era para señalarle que... Sí, a vos sí sé si entiendo, pero yo para que los chicos reafirmar un concepto que suele ser mal interpretado y después lo arrastran, ¿no? Queriendo como ponerme en la dificultad de ellos. No sé si queda claro. Cualquier duda, aprovechen porque acá estamos Ceci y yo para repasarlo o revisar el concepto. Yo, profes, no entiendo cómo es que se retoma la vía apoplástica si no puede pasar de la endodermis. ¿Cómo sería? Claro, muy bien, perfecta la pregunta. En la endodermis, es como dijo Ceci, queda totalmente obstruido el transporte apoplástico, ¿sí? Ahora, ¿cómo es el nombre de la persona que está preguntando? Camila. Camí, escúchame, una vez que pasó esa barrera que tuvo que ser solo endodérmica, después el agua va a difundir por todos los espacios, agujeritos y poros que encuentre. Entonces ya no tenés más forzadamente un tipo de transporte. Se dan todos los posibles, que en este caso son por lo menos dos, apoplástico más simplástico. Ah, bien. Genial. ¿Sí? O sea, está bien lo que planteas. Vos imaginate el agua como si pusieras una manguera en el jardín, viste que trata de cubrir todos los espacios posibles, intersticios posibles, o el agua arriba de una mesada, qué sé yo, cuando se te cae un vaso de agua. Se descontrola, ¿no? El movimiento del agua. La única restricción, el único control acá, se lo da la capa de endodermis, pero ¿saben por qué? Porque no queda otra que atravesar todo lo que es sistema de membrana y todo lo que metabólicamente la célula de alguna manera puede regular. El sistema apoplástico es un sistema donde solamente rige difusión, no hay ningún tipo de control de lo que se está transportando con el agua. En cambio, a ver si pueden rescatar este valor funcional, fisiológico, porque esto es lo que le da un sentido sumamente estratégico a que las plantas, como no pueden desplazarse, se tienen que arreglar con los recursos del suelo que tienen. Y como, a ver, si las plantas nacieran solamente donde están las condiciones nutricionales óptimas, la verdad que muchas de ellas no tendrían que estar en el lugar que están. ¿Esto lo entienden? ¿Por qué las plantas casi donde cae una semilla germina? Porque puede controlar lo que absorbe del suelo. Muchas veces las plantas están sobreviviendo en un lugar donde hay elementos tóxicos para la planta. ¿Y qué relación encuentran entre eso y el sistema apoplástico y simplástico y apoplástico que está comentando Ceci? Porque ese es el punto de la comprensión. O sea que la vía simplástica sería más bien selectiva. ¿Quién lo dice? Kiara. Acuérdense, traten de presentarse. Excelente, Kiara. Ese es el kit de esta cuestión.
Ese es el kit. Que las plantas a lo largo de la evolución, en este caso en las raíces, han permitido que sea posible seleccionar aspectos anatómicos y morfológicos, como es esta obstrucción de las células de la endodermis, porque no, de alguna manera la suberina lo que hace es obstruir espacios donde el agua entraría descontroladamente con todos los nutrientes tóxicos y no tóxicos a la planta. Como la endodermis impuso esa condición de atravesar la membrana plasmática, no le queda otra que seleccionar, como la función de la membrana plasmática tiene en cualquier tipo celular, sea de la raíz o no, pero en la raíz una propiedad superlativa porque obliga a pasar al agua con sus solutos a través de la membrana plasmática, ejerciendo esta membrana el efecto selectivo que tiene. Y esto hace que, por ejemplo, el hecho de que una planta esté en condiciones de tomar mucho sodio del suelo, que es una sal, no toma tanto por la selección que hace la membrana. Entonces, o profe, otros nutrientes raros que en realidad no le conviene a la planta el entrar con el agua, y entonces quedan excluidos desde la endodermis para afuera, hacia afuera. ¿Se entiende? Muy importante el aporte de Chiara, de Camila. Brillante. yo tenía una pregunta. Entonces, la endodermis, digamos, si actúa como una membrana, usa los mismos mecanismos, o sea, por ejemplo, No. A endocitosis ver, y demás, no. Chiara, me parece que sos Chiara. Sí. Chiara, no, está bien la aclaración. La membrana, en este caso de la célula endodérmica y de las otras membranas, son selectivas por todo lo que ya saben de introducción a la biología y el comportamiento de las membranas plasmáticas. Sí. El hecho de que en la endodermis haya esas células secretaron hacia el exterior esa sustancia hidrofóbica llamada endodermina o suberina, es la que obstruye que el agua difunda. Pero las membranas que son selectivas son todas, no solamente la de endodermis, la del pelo radicular, la de la corteza. El problema es que en esas actúa el transporte selectivo más el apoplástico. Y cuando llega en la endodermis es solo selectivo. Claro, sí. ¿Se entiende, no? Sí, Porque esto, chicos, si no lo entienden, tiene que ver con muchos otros aspectos que van a trabajar en el trabajo, tanto en el trabajo práctico como en otros temas, como decía Ceci. Así que si tienen dudas, este es el mejor momento para aclararlo. Sí, se entendió. O sea, digamos, es igual que cualquier otra membrana, salvo que esta tiene la particularidad de que es menos permeable que las demás. No, yo no dije eso, ¿eh? Eso está mal. Ah, perdón. Nunca dije eso, ¿eh? Dije que las membranas son todas iguales en sus propiedades. No son idénticas, claro, pero todas son selectivas. Sí. Lo que ocurre es que acá las paredes celulares tangenciales se hacen impermeables y obliga a que todo el agua que se transporte y atraviese a estas membranas de las células endodérmicas. Bien. Lo que se hace impermeable acá es el espacio intercelular, no la membrana. Ese es claro. Sí, me expliqué mal, pero sí, lo entendí. Ah, me parecía, porque contradecía lo que estabas diciendo. Perfecto. No, sí, lo entendí. Bien. Que toda la célula está sellada con suberina, todas las paredes. Depende también cómo sea el crecimiento de esa raíz, por ahí todas las paredes no van a estar No, pero Ceci, perdone, pero las células endodérmicas tienen selladas con endodermis solamente las paredes tangenciales, porque si no, no podrían, si estuviesen todas las paredes de las células selladas, no tendría por dónde entrar el agua. El agua entra por las paredes transversales de la endodermis. Lo que no puede es están selladas las caras tangenciales. Eso, cuando daba clase en el aula 72, lo explicaba muy bien. A ver, me voy a poner cámara. A ver si me sale con lo explicaba con el borde del pizarrón. Porque la verdad que es muy difícil explicarlo con una lámina. Esto es todo tridimensional. Acuérdense que las raíces son tridimensionales. ¿Ven?
¿Me están Sí, viendo a ahí- mí o no? Sí, Sí, sí. sí, ahí sí. Ah, perfecto. Sí. Bueno, esto es una célula endodérmica y esta sería otra. Imaginen todos ladrillitos puestos así como un círculo. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí. Bueno, un anillo. Esta célula, que sería sería la que tiene ahí el gráfico que está puesto en pantalla, una de esas rojas, tiene endodermis en estas caras. En estas caras. Acá arriba hay una célula, acá. Las que quedan libres, las que no están subverificadas son estas dos. Entonces, cuando el agua entra por los pelos radiculares que toman una posición de ponerse transversalmente al eje de longitudinal de la raíz, entra así, el agua puede atravesar estas dos porque acá no está completa de endodermis. Ah, bien, ahora sí, me terminó de cerrar todo. Sí. Sí. Ahí cayeron, se escuchó el golpe. Y, profe, ¿hay plasmodesmos también? Claro, muy buena pregunta. Los plasmodesmos permanecen en las paredes que no están cubiertas por endodermina. ¿Y el que haya plasmodesmo no la hace menos selectiva? Sí, pero el plasmodesmo ayuda con su sistema de... Está bien lo que preguntas. Los plasmodesmos son... A ver, si no hubiese plasmodesmos, sería, imagínense, como un conjunto de células todas sueltas en la raíz, y ninguna célula está suelta. Ah, claro. Las conexiones físicas existen. Lo que pasa es que cuando hay suberina, los plasmodesmos quedan obstruidos, claramente, en esas paredes, pero no en toda la célula. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Lo único que no me quedaba del todo claro es si en los plasmodesmos hay o no hay pared. Directamente los citoplasmas No, claro, están correcto. A ver, el conectados. plasmodesmo, sí, ese canal tiene, por fuera del canal, tiene pared. Y hacia adentro del canal, si esto fuera todo un plasmodesmo, circula el sistema de membrana y el citoesqueleto. Claro. ¿Sí? Como que la Sí. pared ayuda a que se canalice y se conecten los sistemas de membrana de una célula a otra. Y a nivel de los plasmodesmos, el agua difunde. Sí, claro que difunde. Lo que pasa que y si hay membrana, pero no hay una organización de membrana como hay dentro de una célula dentro del plasmodesmo. Es un desmotúbulo, se llama. Es un conjunto de membranas que acompañan al citoesqueleto. Le dan regulación. Hay regulación dentro del plasmodesmo. Lo que la planta no quiere transportar por el plasmodesmo, de alguna manera lo controla y lo regula. Primero de alguna manera, exclusión molecular se llama. Las cosas que son más grandes del plasmodesmo obviamente no van a pasar. Y otras que son más pequeñas, puede haber una facilidad del citoesqueleto que transporte, por ejemplo, un virus. Cuando un virus ataca una planta, se mueve a través de los plasmodesmos. En la medida que la planta sea sensible, susceptible a ese virus. También puede ser que la planta sea resistente y lo circunscribe. Pero no sé si me entienden. El plasmodesmo tiene sus propias formas de regulación que no son idénticas a la de la membrana plasmática. Bien, gracias. Era así, eso es lo que no me había quedado del todo claro. Perfecto. Es que suman muchísimo las dudas de Profe, ustedes, porque eso de quería estas preguntar. dudas es como mejor se aprende, inclusive para los que no están hoy conectados en la clase y la escuchan, ¿no? Porque esa clase asincrónica, esta explicación asincrónica, también es mejor si ustedes plantean dudas. ¿Alguna pregunta más? ¿Sabemos? Profe, yo quería preguntar, esas sustancias que... Las sustancias que son los solutos. Sí, yo quería nasales preguntar disueltos. si esas sustancias que no ingresan a la célula, claro, pero las que no son, digamos, las que no son selectivas para ingresar a la célula, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿vuelve a la tierra y...? Buena pregunta, correcto. Porque, A ver, o sea, ¿qué lo sería? que ¿Un es ciclo? selectiva es la O sea, membrana. No entiendo eso. ¿Qué pasa con las sustancias que no muy bien. ingresan? Mira, si pudiéramos hacer un análisis bioquímico, Sí, eso quedó claro. de todos los componentes que están antes de llegar a la endodermis y los que están hacia adentro de la endodermis, que en definitiva es lo que van hacia adentro, siempre refiriéndome hacia el interior del tallo o hacia el interior de la raíz en este caso, ¿no? ¿Se entiende?
los solutos, el agua y los solutos que Sí. atravesaron ya la endodermis, entonces están en el interior de la raíz, cerca, dentro de su tejido de conducción, son los que finalmente se ascienden y recorren a toda la estructura de la planta. Aquellos que no se seleccionaron, pero llegaron hasta la endodermis, conviven, porque acuérdense, ¿vieron los efectos de exocitosis, endocitosis, todo lo que era el intercambio, la comunicación inter y extracelular que yo hablé tanto en la clase, no sé si hablé mucho, pero lo destaqué en la clase de células? Todos esos componentes, sales, partículas del suelo que no atraviesan la endodermis se reciclan. La planta está conectada. ¿Se acuerdan que hablamos de un solo holobioma? ¿Se acuerdan que hablamos de las interacciones con los entornos extracelulares, que en algunos casos es el suelo, en otros es el aire, en otros es otro tejido? Sí, efectivamente, se terminan como expulsando, exocitando muchos de estos componentes a través de la corteza, de los pelos radiculares, de la epidermis. Es mucho más dinámico de lo que se imaginan, que este gráfico así tan clarito pero triste en términos de lo que está pasando ahí adentro. Todos, si las viéramos a las organelas, estarían todas nadando para adentro y para afuera. No solo organelas, sino las partículas, las vesículas de Golgi. ¿Quedó más claro? Sí, gracias, profe. Bien. Bueno. Perdón, Gracias. Sofi, pero... No, gracias, Clara, por tus aportes. Sí, siempre es un tema, viste, que después también se ve mucho con por suerte se ven ejemplos y eso y se va comprendiendo, pero que sabemos que hay que por ahí volver. En el trabajo práctico se va a ver y por ahí un poquito más lo van a ir entendiendo. Por ahí no lo van a comprender del todo, pero va a ir madurando con el tiempo, creo yo también. Claro. Y queda abierto el espacio para preguntas también, ¿no? Sí, sí, sí. Acá les dejo también un videíto de raíz endodermis para que vean entonces cómo es el movimiento, ¿sí? Del agua desde que va desde el suelo, hasta en el suelo, penetrar los pelos hasta llegar a lo que es el cilindro vascular. Para cuando tengan tiempo, por ahí también ese videíto los ayuda a comprender un poco más. Bien, y pasamos ahora entonces del crecimiento primario, ¿sí? Al lo que sería el crecimiento secundario, que es el crecimiento en grosor, ¿sí? De las plantas. Entonces el primario habíamos visto que era el crecimiento en alto, ¿sí? Y ahora el crecimiento en grosor. ¿Y por cuáles meristemas está dado el crecimiento en grosor? Los meristemas secundarios, que son el cambium y el felógeno. En este caso vamos a ver primero entonces el crecimiento secundario en las dicotiledonias, ¿sí? Acá hay un esquema de lo que sería inicio, ¿sí? De crecimiento secundario. Seguimos teniendo los mismos tejidos, también endodermis, periciclo, ¿sí? Y después ya lo que sería el sistema, el cilindro vascular, todo esto. Acá tenemos señalizado cuál es el cambium. Si recordamos, entonces, en el crecimiento primario teníamos el meristema primario, que era el procambium, ¿sí? El que iba a dar origen al xilema primario y al flema primario. Ahora, en este caso, que tenemos crecimiento secundario, ya estamos hablando de un cambium, ¿sí? Un cambium, entonces, que va a dar origen a floema secundario y a xilema secundario, ¿sí? Acá ya es una foto, un detalle, ¿sí? Al microscopio óptico de lo que serían entonces los tejidos, ya el comienzo, digamos, de tejidos de origen secundario. En el caso de la raíz, entonces, de dicotiledonia. Si avanzamos entonces un poquito más en el crecimiento y ya nos ubicamos en un corte transversal de raíz de salix, o sea, de sauce, que ya tienen un crecimiento secundario más avanzado, ¿sí? ¿Qué es lo que observamos? El cambium lo tenemos en esta región, ¿sí? El cambium es un tejido con células muy particulares, que son células más bien en forma así como de ladrillito, muy alargadas,
y apiladas a veces, se ven en el microscopio óptico. Acá no es una buena foto, así que no se ve en detalle el cambium, pero se encontraría en este sector el cambium. Hacia el interior del cilindro vascular va a dar tejido cilemático, ¿sí? Y si nos ponemos a pensar, ¿dónde estaría el tejido más nuevo del cambium hacia adentro? ¿En la parte más externa del xilema o en la parte más interna? ¿Se entiende lo que pregunto? Si yo tengo el tejido meristemático, que es el cambium, ¿no? Y va a dar origen hacia adentro, al tejido cilemático, y hacia afuera, al tejido floemático, ¿dónde estarían las células, digamos, del xilema más nuevos? ¿En la parte externa del xilema o en la parte más interna? Externa. En la parte más externa, ¿sí? Porque el cambio va generando, entonces, xilema hacia adentro, y todas las células más viejas, digamos, van a ir quedando más en el centro, ¿sí? De acá de la raíz. Entonces, este tejido, el que está más próximo al cambium, sería el tejido más activo del xilema, o sea, el que tiene mayor conducción del agua. Lo mismo pasa con el floema, que es todo este sector que vemos acá, que está como más teñido con unas sustancias, se ven las células con unas sustancias bien oscuras, que probablemente sean taninos, ¿sí? Y también el cambium genera entonces células del floema, del tejido floemático, hacia afuera. Entonces, lo más antiguo, el floema más antiguo va a estar en la parte más externa y el tejido floemático más nuevo va a estar más en contacto, ¿sí? Más cerquita de lo que sería el cambium. Bien. Habíamos dicho entonces, cambium, meristema secundario, que me genera xilema secundario y floema secundario. Pero teníamos otro tejido que también nos da crecimiento en grosor, que es el felógeno. Y ese felógeno, que se encuentra en la parte más externa del corte, nos va a dar origen a la peridermis, ¿sí? Que es esto que está señalado acá, que es lo que nosotros vemos a veces de los troncos en los árboles, o en este caso también le pasa a las raíces, se ve un aspecto leñoso. Bueno, ese aspecto leñoso es parte de la peridermis y es generada por ese meristema secundario que se llama felógeno, que acá no lo distinguimos, pero estaría en esta zona, ¿sí? Muy pegadito a esta peridermis que se está formando. Y a medida que se va formando entonces la peridermis, va haciendo presión, ¿sí? En los otros tejidos que había en la raíz, que son el córtex o la corteza y la epidermis, que al ir creciendo, entonces la peridermis hace cierta presión y estos tejidos se van rompiendo y se van rasgando, ¿sí? Y van desapareciendo, hasta que la epidermis queda totalmente desarrollada. En este caso, recién está comenzando a desarrollarse la peridermis. Por eso es que todavía vemos restos de corteza y de epidermis acá en la parte más externa. Bueno, bien, entonces, hablamos de crecimiento primario y crecimiento secundario y los meristemas que corresponden a cada uno de los crecimientos. Esto lo vamos a volver a repetir cuando veamos también tallo, porque recuerden que los tejidos meristemáticos están presentes y son los mismos, tanto el primario como secundario, tanto para la raíz como para el tallo. Así que cuando veamos tallo, la próxima clase, vamos a volver a nombrar todos estos meristemas. Y para ir cerrando un poco entonces con la clase, les dejo algo para pensar, que lo tomé un poco de una clase de Claudia y que me gustó, un científico, un neurobiólogo, que se dedica, neurobiólogo vegetal, se dedica a las plantas, ¿sí? Stefano Mancuso, dice que las plantas usan las raíces para escuchar a sus vecinas. Investigadores han comprobado que, a falta de oídos, las plantas son capaces de detectar los compuestos químicos que sus vecinas emiten a través de sus raíces. Y no solo son compuestos químicos, también estímulos físicos, ¿sí? Detectan los ápices radicales de las raíces. Entonces, ¿podemos decir que las raíces son inteligentes?
Y bueno, las plantas resuelven los problemas y gracias a ello sobreviven. Así que podemos decir que son inteligentes. Lo argumenta también este investigador, Stefano Mancuso. Distintos estudios aseguran que las plantas pueden aprender, recordar y comunicarse. Y todo ello sin una sola neurona. Y les dejo ahí como para que cuando tengan tiempo vean una charla TED de este investigador, una charla muy interesante, es cortita, es de 20 minutos, y en el link de abajo hay una charla un poco más larga, de 40 minutos, pero bueno, les puedo asegurar que es muy interesante y es muy atrapante, ¿sí? Así que bueno, les dejo eso como inquietud como para que lo puedan mirar o para la clase que viene o para cuando tengan tiempo. Por mí, Claudia, ya estaría. No sé si hay muchas preguntas o quieren hacer alguna pregunta. Volvemos sobre el tema. Perfecto, Ceci, gracias. Bueno, por ahí leyendo el tema, puede haber más preguntas que las que surjan en este momento, pero si tienen alguna inquietud, acuérdense, unan un poco, interpreten todos los conceptos que Ceci les transmitió, porque empezó la clase como compartiendo la, digamos, asociación, en un momento la asociación con hongos y organismos del suelo, en un momento creo que habló de micorrizas, y ahora aparece esta comunicación entre raíces y raíces, y entonces acá volvemos al holobioma, no solamente, por ejemplo, ese artículo que yo les puse en esa clase de la semana pasada, el artículo de la noticia explicaba que esa relación que se daba en ese cultivo de tomate estaba asegurado a través de las asociaciones micorríticas de las raíces del cultivo de tomate. Entonces, acostumbran a entender a la biología y acercarse a la vida de las plantas de esta manera mucho más integrada y compleja que viendo las estructuras tan limpitas y despejadas como aparecen en los gráficos de estudio, ¿no? Que muchos de estos provienen de los libros, pero es la manera didáctica de presentar a los temas, pero después en la naturaleza dejó hace miles de millones de años la didáctica de lado y se encargó de ser bien compleja y ruidosa, si se quiere, en sus componentes. Todo no es ni blanco ni negro, ni vivo ni muerto, es decir, hay situaciones sumamente superpuestas en la vida de las plantas. Yo tenía una pregunta sobre la parte esta de las raíces, de los simbiontes con los hongos y las bacterias. O sea que hay ciertos solutos o sustancias que no pueden pasar a la raíz. Funcionaría como nuestro sistema digestivo, básicamente, que tenemos una simbiosis con las bacterias del estómago. O sea, se me ocurre algo así, o del intestino delgado, ponele. Claro. Correcto. Sí, efectivamente, todo eso bastante por explorar, pero sin ir más lejos, la asociación micorrítica. El hecho, ustedes saben que el nitrógeno está en forma gaseosa en la atmósfera. Sin embargo, las plantas lo necesitan, como dijo Ceci, en forma de nutrientes, de nitratos, de sales, de amonio. Y estas sales se fabrican en el suelo, en realidad no por las plantas, ni tampoco solas, sino que hay bacterias que hacen posible que este proceso, digamos que por un lado se sintetice la sal a partir del nitrógeno atmosférico y por otra parte que sean asimilables esas sales, o en este caso de nitratos, sean asimilables por parte de la planta. Entonces, fíjense ahí la imprescindibilidad que se establece para un nutriente mineral como es el nitrógeno. La verdad que, a ver, si ustedes les pregunto, a ver, contéstenme esto, cuando ustedes hablan de nitrógeno, o yo estoy hablando ahora de nitrógeno en las plantas, ¿ustedes lo interpretan como un componente imprescindible y esencial de qué tipo de componentes de la planta? ¿A dónde hay nitrógeno en la planta? Las bases nitrogenadas de
No, ya cuando está el elemento nitrógeno disponible para la planta porque se capturó la sal a través de las raíces. ¿A dónde está el átomo de nitrógeno en las moléculas de las plantas? Esto es introducción a la biología puro. No sé si es por la virtualidad que no lo recuerdan o por qué. Nitrogenadas. ¿Cómo? En las bases nitrogenadas. En las bases nitrogenadas que forman parte de qué macromolécula. Del ADN y del ARN. Muy bien, pero lo grave o lo importante, no sé cómo decirte, que no es solamente componente de las bases nitrogenadas. ¿De qué otras macromoléculas forma parte el nitrógeno? Además de los ácidos nucleicos, ADN, ARN. Aminoácidos. Aminoácidos. De aminoácidos. ¿Y los aminoácidos son macromoléculas? Porque yo te pregunté macromoléculas. De las proteínas. Muy bien. Y a ver, y también tenemos nitrógeno en ciertos componentes de vitaminas. O sea, fíjense el nitrógeno como un componente esencial de macromoléculas y otras moléculas imprescindibles para la vida de la planta. De los cloroplastos también. Los cloroplastos, a ver, ¿en qué sentido? ¿Qué querés decir de los cloroplastos? Por supuesto que si el cloroplasto no tuviese proteínas y enzimas, no sería posible fijar el dióxido de carbono, y menos todavía escindir a la molécula de agua si no existiese todo estas macromoléculas. No, sí, lo pensé en mi cabeza y no, como todo esto que estábamos diciendo que también hacía como en consecuencia también a los cloroplastos. Ah, bueno, claro, pero la verdad que ya sería algo más que cloroplastos también, como consecuencia de proteínas tenemos mitocondrias, todo el sistema de membrana, o sea, ahí estamos como que no tendríamos por qué jerarquizar a los cloroplastos, eso es lo que quiero decir, ¿se entiende? Gran parte, si no todos los componentes de una célula están formados por proteínas, metabolitos que tienen en su estructura química nitrógeno, bueno, ni que hablar lo que implican los ácidos nucleicos, no existiría la célula si no estuviese, ¿sí? Eso quiero decir, no sería algo particular para los cloroplastos, sino para todo el conjunto de la célula. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, a mí me parece que van a tener que estudiar un poquito de lo que, digamos, lo que venimos estudiando en biología vegetal, porque, bueno, hay una parte que vieron al principio que tiene que ver con los rasgos vegetativos y reproductivos en sus diferentes momentos evolutivos del reino vegetal y de los organismos fotosintéticos, que eso es lo que se va a retomar en el segundo bloque. Pero nosotros a menos de un mes, capaz, ya tenemos un parcial de la materia que se va a enfocar en todos estos temas. O sea, les recomiendo que lean biología celular vegetal, les recomiendo que lean tejidos vegetales, porque sin las células y sin los tejidos es bastante más complicado entender los órganos. Nosotros pasamos por semilla la clase pasada, hoy Ceci presentó a la raíz, la semana que viene vemos tallo, la otra flor, la otra fruto, pero en cada una de estas clases vamos a volver a las bases celulares y tisulares, ¿no? A la organización básica de los órganos. Y es una pena que lean solo para el parcial. O sea, cuanto antes lean, nos van a poder hacer más interactivas y más positivas para ustedes las clases también. Si no, nosotros asumimos que todos lo saben y después, claro, preguntamos, pero antes de preguntar es bueno que demos explicación, ¿no? Para eso queremos estar acá, para explicarles. Acuérdense, bueno, yo como siempre les agradezco muchísimo a los conectados. Lamentablemente el curso tiene una matrícula de casi de 80 estudiantes, quedan muy poquitos conectados, se ligan los retos los más obedientes, los más comprometidos. Me preocupan los que no pueden hacer preguntas porque la escuchan diferidamente a la clase, pero bueno, cada uno sabe cómo puede resolver la cursada.
los invito y transmito para los que no están acá, que sería muy conveniente que se puedan sumar físicamente a la clase, sobre todo no para escuchar, como pueden hacer ustedes mismos dentro de un rato, sino justamente para hacer lo que hacen ustedes, hacer preguntas, que eso es lo que hace más constructiva la clase. Así que bueno, unas felicitaciones muy fuertes a los que están conectados, un reclamo más fuerte para los que no están conectados y nos encontramos entonces el jueves. El jueves a las 12 y bueno, gracias por haber estado y ya saben que cualquier duda igual nos pueden escribir también y pueden rescatar otras dudas también durante los trabajos prácticos. Así que bueno, nos vemos el jueves. Excelente. Gracias, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao, gracias. Un beso.